mucho. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad nuevamente de poder estar en este lugar para celebrar la presencia del Señor, cantar ese interesante coro que de mucha reflexión, más que contenido de letra, Agnus Dei, que es reconocimiento de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la persona de Dios el Padre en especial, porque tenemos la oportunidad en el día de hoy de poder recordar esa obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, planeada de eternidad hacia eternidad. Así que, sin más que decir, mis queridos, por favor, quiero solicitarles que me acompañen. Si no tienes Biblia, puedes solicitar Biblia porque vamos a necesitar el texto para considerar la palabra del Señor. Muchas gracias. Por favor, acompáñame con Biblia abierta al Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Hoy comenzamos esta serie que tiene que ver con momentos cruciales de nuestro Señor Jesucristo, básicamente su última semana. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, y hoy vamos a considerar el tema, la entrada humilde del Rey. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, Mateo relata para nosotros lo siguiente. Verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, todo junto: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto, Señor, tu palabra, y quiero encomendar este tiempo en tus manos, Señor, para que tú nos dirijas, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender la maravilla de tu palabra. Oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este acontecimiento es relatado por los 4 evangelistas, porque sin duda alguna, y lleva gran parte de contenido en los 4 evangelistas, porque se refiere a la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Creo también que esta fecha es tremendamente importante y clave en la historia de la redención y en la historia profética. Esto ocurrió el día 9 de Nisan, el 30, aproximadamente el 30 después de Cristo. Y es precisa la fecha porque exactamente es a los 483 años después de que el gran decreto de Artajerjes, que he mencionado en Daniel capítulo 9, verso 24 al 26. Si quienes recuerdan profecía saben que Dios le mostró a Daniel lo que tenía que ver con la santa ciudad, con su pueblo, con ungir al santo de los santos, las conocidas 70 semanas de Daniel. Si tú abres tu Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 9, observa conmigo el verso 24. El libro de Daniel, el profeta Daniel, allá en el capítulo 9, dice la Escritura, en el verso 24, después de que Daniel ora al Señor, Dios le va a revelar. Daniel ora a Dios porque sabe, ellos están en Babilonia.
se cumplieron los 70 años que Jeremías había profetizado. Entonces Daniel clama a Dios por la restauración de la nación. Y en el capítulo 9, verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. ¿Qué más? Poner fin al pecado. ¿Qué más? Expiar la iniquidad, traer el juicio perdurable, sellar la visión y la profecía, y por último, ungir al santo de los santos, es decir, el reconocimiento del Mesías. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, ¿quién? El Mesías, príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? El ungido, el Mesías, el centro, el que restaura la nación de Israel. Habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Mira qué interesante. No por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de las guerras durará la devastación. Hasta el final durará la devastación. ¿Hasta el final de qué? Que sea ungido el santo de los santos. De esta forma se cumplen 69 semanas de las 483. Es decir, que está faltando una semana, que equivale a 7 de años, que personalmente creo que será el tiempo de la tribulación. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque vemos que hay un cumplimiento histórico. 69 semanas de las 70 que Daniel profetizó se cumplen precisamente en aquel momento, en aquel día, el 9 de Nisán, cuando nuestro Señor Jesucristo hace una aparición pública. Será la última vez que el Señor Jesucristo se presenta manifestando, evidenciando, demostrando que Él es el Mesías. Ya Jesús lo ha hecho. Lo ha hecho a través de sus enseñanzas y principalmente a través de sus milagros, ya que la profecía enseñaba que el Mesías traería sanidad y libertad. Él ya lo ha hecho, pero en una forma visible y en una forma como un teatro. El Señor aplica una profecía que ya vamos a ver del libro de Zacarías en el capítulo 9. Ahora, este acontecimiento inicia la última semana de Cristo en esta tierra, conocido como decíamos, Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Esta será una semana tremendamente activa. Jesús entra y va a limpiar el templo. Luego Jesús va a maldecir una higuera. Luego Jesús va a presentar un mensaje profético. Luego el Señor Jesucristo finalmente será ¿qué? Traicionado por uno de los discípulos, aquel que comía de su plato. Observa conmigo 4 detalles importantes de esta entrada de Jesucristo aquí en Jerusalén, en este relato. Lo primero que quiero que observemos, 4 detalles importantes. El primer detalle es, quiero que observes en el verso 1, el propósito establecido de Cristo. El propósito establecido de Cristo. ¿Por qué digo el propósito establecido de Cristo? Jesús se movió en base a una agenda. ¿Entiende el concepto? Moverse en base a una agenda. Él cumplía un propósito. No era su invención, su agenda, sino que Él se movió en el tiempo ¿de quién? De su Padre Celestial. Es interesante que Jesús varias veces dijo, en Juan capítulo 4, verso 34, lo puedes ver. Jesús le dijo, mi comida es que yo haga, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Su comida, su bebida, todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue en conformidad a ese propósito. Si observas en Lucas, en el capítulo 9, dice el verso 51 lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, Lucas 9, 51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mira qué interesante el comentario de Lucas. Míralo en capítulo 9, verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. ¿Qué tiempo? El de regresar. Pero él no puede regresar si no cumple ¿qué? Su misión. Es por eso que el texto dice, ¿qué hace Jesús? Afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué?
Porque en Jerusalén finalmente sería ¿qué? Padecería de los líderes, de los principales, sería enjuiciado, sería ejecutado y el Señor también resucitaría. Como dice un predicador, Sugel Michelin, 3 días, enfrentaría 3 días que cambiaron la historia humana. Siendo esta la última semana de Jesucristo, la noche anterior a este acontecimiento, día domingo, domingo de Ramos, la noche anterior, pasa a su casa en la casa de algunos amigos. Marta y María pasa la noche en aquel lugar. Jesús está preparando su vida, su momento para la misión final que Él venía. Él finalmente venía ¿qué? A dar su vida en rescate por muchos, por ti y por mí. Jesús demostró deliberadamente que Él era el Mesías con este acontecimiento. Quiero que observes en Mateo capítulo 16, acompáñame a Mateo capítulo 16. Quiero que recuerdes lo que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos en Cesarea de Filipo. Mateo en capítulo 16, observa conmigo el verso 20. Mateo capítulo 16, verso 20. Si necesitas Biblia, tiene que buscar, vea su Biblia. Usted viene a estudiar la palabra, así que busquen su Biblia, por favor. ¿Necesita alguien Biblia? ¿No? ¿No? Entonces todos con los ojitos puestos en la Biblia. Mateo capítulo 16, ¿qué dice el verso 20? Entonces mandó a sus discípulos. ¿Qué entendemos por la palabra entonces? Una progresión. Algo ocurre antes y luego dicen entonces. ¿Qué ocurre antes? Jesús anuncia que Él edificará la iglesia. Ahora, ¿cómo Él compró la iglesia? Con sangre. Por lo tanto, Jesús está anunciando ya su muerte y el precio que Él haría. Y mira lo que dice el texto. Entonces mandó a sus discípulos. ¿Qué les mandó? Que a nadie dijese que Él era Jesús. ¿Quién? El Cristo. Ya no me anuncien como rey. Ya no me anuncien como aquel que viene a subyugar al mundo entero. Mira, les dice a sus discípulos, guarden silencio. En Mateo capítulo 10 les ordenó, vayan y digan que el Mesías, el Rey, está acá, está presente. Y les dio autoridad para hacerlo. Pero acá encontramos, dice el verso 21, desde entonces, ¿qué? Que le dijo a sus discípulos, no lo anuncien más como rey. ¿Por qué no deben anunciarlo como rey? Porque Jesús ya no está pensando o poniendo sus ojos en el trono de David su padre, sino que ahora pone sus ojos ¿en dónde? En la cruz. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué? Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y ¿qué más? Y resucitar al tercer día. ¿Por qué? ¿Recuerdas que Jesús varias veces dijo, porque aún no ha llegado ¿qué? Mi hora? Si le das clic, ahí van a encontrar los versículos que estoy mencionando. Dale un clic más a la imagen. Ahí están los versículos en Juan capítulo 12, verso 23. Ahora, ¿por qué no había llegado su hora? ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? ¿Recuerdas que Juan dice, a los suyos vino? Y los suyos no lo recibieron. En Jerusalén sería evidente el rechazo del Mesías. Vuelve por favor conmigo a Mateo capítulo 21. Capítulo 21, observa el verso 1. Mira lo que dice. Mateo capítulo 21, verso 1, volviendo a nuestro punto, el propósito establecido. Jesús se movió en base a ¿qué? A una agenda. Esa agenda termina ¿dónde? En la crucifixión, muerte y resurrección. Mira el verso 1 ahora para que consideremos el propósito establecido. Cuando se acercaron a Jerusalén, ¿recuerdas que Lucas dice que Jesús comenzó a fijar su rostro en Jerusalén? Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron Befaré al monte de los olivos. Este es el camino de Jesús que va a rodear. Él va a rodear el monte de los olivos y va a pasar por 2 lugares importantes. El valle de Josafat y el torrente de Cedrón. 2 lugares importantes en la historia profética. El torrente de Cedrón fue donde se encontró Abraham, ese corderito que Dios proveyó. Es el lugar de los sacrificios. Y el valle de Josafat es el antiguo valle de las guerras, que apunta al Armagedón, una guerra final que se llevará a cabo precisamente en ese lugar. Cuando se acercaron y pasaron rodeando el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. ¿Quiénes? No sabemos.
Pero sí dice el texto que Él los envió. Nada deja ver, nada queda en estos momentos a la casualidad. Estamos en la última semana. Los judíos preparaban la Pascua. Hay un movimiento de gente porque 3 veces al año un varón tenía que ir a Jerusalén para celebrar las fiestas. Un detalle muy importante que no puede pasar por alto. Estaban cerca de la fiesta de las Pascuas. La palabra Pascua significa pasar de largo. La Pascua, ¿qué era la Pascua? La Pascua era el día de la liberación, el recuerdo de cómo Dios había pasado por alto a los primogénitos de Israel por la señal de la sangre en el dintel de la puerta. Era un día tremendamente importante para los hebreos. Algunos de nosotros chilenos, a veces cuando queremos regresar a Chile o ir de visita, buscamos fechas importantes y una de ellas es en el mes de septiembre. Porque los chilenos nos gusta ir a la fonda, bueno, no es que somos fonderos, pero es un tiempo de celebración, de empanadas, de buena comida, es un tiempo especial. Y a veces tratamos de orientar nuestras vacaciones porque se celebra el día de la independencia. Así también acá hay una población flotante. Hay mucha gente que ha venido a celebrar este día importante. Jesús va a planear esa última Pascua con sus discípulos. ¿Qué era la Pascua? Era el momento en que se celebraba el corderito y se recordaba la gran liberación de los primogénitos. Observa ahora el verso 2, otra segunda observación. Mira ahora cómo Mateo nos hace a sus lectores, y esto es importante, estos hombres conocen la Biblia. Y cuando afirman algo, lo dicen citando ¿qué? La Biblia, la palabra, diciendo, y dice el verso 2, mira la profecía específica de Zacarías, mira los preparativos, verso 2, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego hallaréis, mira la soberanía de Dios, a una ¿qué? Asna atada y a un ¿qué? Pollino. Mateo es el único que menciona los 2 animales en los relatos. Con ella desatadlos, la misión específica de ellos era traer un pollino. Solo Mateo registra los 2 animales. Observa el verso 3. Si alguien, esto es el dueño de los animales, dijese que algo, decid, ¿qué cosa? El Señor ¿qué? Los necesita y luego los enviará. ¿Por qué los necesita Jesús? ¿Está cansado? ¿Quiere entrar? ¿Está cansado de caminar? Los necesita no porque Él tiene una necesidad, sino que es necesario, ¿qué cosa? Que se cumplan ¿no ves los detalles? Los precisos detalles. La necesidad acá no es física, sino es una necesidad profética. Los discípulos dicen al dueño, mira, el Señor los necesita. El Señor. El Señor. Esta es una clave importante. La palabra Señor es un reconocimiento de la deidad de Jesús. Y este hecho, sin duda alguna, es importante. Sus discípulos en estos momentos entienden que se trata de algo más que un deseo personal de Jesús. Porque le están diciendo, el Señor los necesita. El mismo Jehová, la misma señal, la misma profecía. Los discípulos son hebreos, judíos. Ellos conocen la profecía. Todos esperan al Mesías. Todos saben que el Mesías hará una entrada. Y su entrada será interesante. Será, como dice la profecía, o decía la profecía, entrará sentado en un animal de carga. Por lo tanto, esta necesidad, y los discípulos comienzan a comprender qué cosa. ¡Wow! Esto es emocionante. Finalmente Cristo se va a presentar como Rey, como el Mesías. Jesús se presenta en Jerusalén con el propósito de manifestar por última vez a la nación de Israel. ¿Quién es quién? El Rey Mesías. Y esta es una señal visible. ¿Señal de qué? Observa el verso 4 y 5, la profecía. Todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mira qué interesante la declaración de nuestro Señor Jesucristo en este punto. El cumplimiento. Por favor, dale clic. Ahí voy ahora, punto B. No, hacia el otro lado. Clic. Mira ahora, versículo 4 y 5. Clic. Mira la profecía. Todo esto aconteció ¿para qué?
se cumpliese lo dicho por él, profeta. ¿Sabes que esta palabra continuamente Mateo la repite? Porque como Mateo quiere demostrarle a quiénes, a los judíos, que Jesús es el Mesías, ofreciendo el reino, él cita las Escrituras para demostrarlo. Cuando dijo quién, esto es Zacarías. Va a citar al profeta Zacarías. Si tú miras conmigo Zacarías capítulo 9, verso 9, el profeta dijo así: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador. ¿Qué más? Humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Claramente se dice en la profecía, en Zacarías, lo que haría el Mesías. El Mesías que entraría en Jerusalén y lo haría sentado sobre un animal de carga. ¿Por qué sobre un animal de carga? ¿Por qué? Porque va evidenciando la primacía. Decida la hija de Sión, y aquí ¿quién viene? Tu rey vendrá a ti. Tu rey viene a ti. Escúcheme bien. Cada vez que se utiliza en el Nuevo Testamento, Él viene, la venida guarda relación con el Mesías. ¿Cuál fue la pregunta de Juan Bautista que envió a través de sus discípulos a Jesús? ¿Cuál es la pregunta? ¿Eres tú quién? El que ha de venir. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7 en adelante se describe el que viene. Porque el que viene en forma visible a esta tierra finalmente es el Mesías. Porque Él tiene que hacer su entrada para sentarse ¿dónde? En el trono de David, su padre. Decida la hija de Sión, y aquí tu rey vendrá a ti. Esto es Zacarías hace una referencia, y fíjate cómo las Escrituras se interpretan por las Escrituras, porque esta es una referencia también al libro de los Salmos, al capítulo 24. Mira el libro de los Salmos, el capítulo 24. Dice el verso 9, búsquelo conmigo, voy a buscarlo también. Libro de los Salmos. Que describe la entrada del Rey de Gloria. ¿Sabes que este salmo tenía que haber sido cantado con esa primera generación cuando entraban a la tierra prometida? Y no pudieron hacer ese cántico porque ellos, ¿qué? Fracasaron. Observa conmigo: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas. ¿Y qué más dice? Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Mira qué interesante. ¿En quién se cumple esto? En Jesús, porque Jesús es Dios. Él es rey. Mira, Jehová de los ejércitos. Él es el rey de ¿qué? De gloria. Él es el rey de gloria. Zacarías capítulo 14. Observa conmigo, Zacarías capítulo 14. Se describe, en el capítulo 14 de Zacarías se anuncia el día de Jehová. La reunión de todas las naciones para un combate, para una batalla. Estás en Zacarías capítulo 14. No lo vamos a leer, solamente quiero que lo mires. El día de Jehová, la venida del Mesías. Dice, aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová para los hebreos es juicio a los paganos y el reino del Mesías en la tierra. La restauración de la nación de Israel. Anuncia el día de Jehová, la reunión de todas las naciones para combatir. Verso 2. Jehová peleará con ellas, verso 3, y cuando afirme sus pies sobre el monte de los olivos, verso 3 al 8, y luego afirmará, dice el texto, y Jehová, verso 9, será que cuando eso ocurra, ¿qué dice? Y Jehová será rey sobre ¿qué? Toda la tierra. En aquel día será uno y uno su nombre. Esa es la expectación de los hebreos. Eso es lo que ellos están esperando, un libertador, un rey que va a entrar. Ahora, yo personalmente creo que esto no ocurrió en su entrada en Jerusalén. Y no le llamo la entrada triunfal, porque aún Jesucristo no ha hecho su entrada triunfal. Aquí lo dice el capítulo 14. En el capítulo 9 dijo que va a venir, que va a reinar. Pero el plan misterioso es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
En Apocalipsis capítulo 17, verso 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, los que están con él, son llamados y elegidos fieles. Apocalipsis 19, 16 dice, y sus vestiduras y en su mano, en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo viene el Mesías? Vuelve ahí a Mateo. ¿Cómo viene el Mesías? ¿Cómo entra acá? Manso y sentado sobre una asna. Qué extraño, porque todo conquistador, estamos en aquel momento cuando Roma conquista. Los patricios eran los conquistadores. Cuando el patricio regresaba o entraba en su caballo blanco, en su corcel blanco, majestuoso, porque ese era un símbolo ¿de qué? De poder, de triunfo, de dominio. Pero ¿cómo entra Jesús? Sentado sobre un animal de carga. No era el instrumento común. Sencillamente es un animal de carga que demuestra otra cosa. Históricamente los mensajeros que llevaban un mensaje de ponerse en paz con otra nación. Un mediador enviaban ¿a quién? A un vocero sentado ¿dónde? Es como nosotros cuando se levanta en un conflicto una bandera blanca. ¿Qué significa la bandera blanca? Rendición o paz, me entrego. Ese era el mensaje sentado en un pollino. Jesucristo se ofrece como mediador de paz. Jesucristo se ofreció como el Rey de paz, el Rey de justicia, como el siervo de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué haría el siervo de Jehová? Como cordero sería muerto. Es interesante notar que muchas veces Jesús había dicho, porque aún no ha llegado mi hora. En una ocasión vienen y le preguntan, Señor, quiero ir contigo donde tú moras. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 8, verso 20. El Señor dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde que recostar su cabeza. La verdad que sí había un lugar donde Jesús recostaría su cabeza, en la cruz. Juan capítulo 19, ahí está verso 30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. No sé si logras ver, Jesús viene cumpliendo la profecía. ¿La profecía de quién? Zacarías, entrará el rey. Pero ese rey no entraría en gloria, en triunfo, en dominio. Entraría ¿cómo? Sentado en un pollino, porque su misión finalmente sería ¿qué? No el trono, sino la cruz. Observa la reacción de la gente en Mateo capítulo 21, verso 7. En tercer lugar, el proceder evidenciado. Hemos visto la profecía establecida, Cristo se movió en base a una agenda, manda a ordenar, prepárenos a este animalito, porque Él tiene que cumplir, porque es necesario. ¿Cumplir qué cosa? La profecía específica de Zacarías. En el capítulo 9, Zacarías dice que viene, entrará como Mesías, entrará un rey, pero en humildad. En el capítulo 14 dice que vendrá ese rey que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos para dominar y conquistar el mundo entero. Ahora, ¿cuál es la reacción de los discípulos? El proceder evidenciado. ¿Cómo reacciona la gente? Frente al acontecimiento hay un proceder, tanto de los discípulos como de la audiencia, y un propósito. ¿Cuál es la evidencia de tu proceder frente a la persona de Jesús? Porque aquí vamos a ver evidencias. En primer lugar, la disposición de los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Verso 6. ¿Qué hicieron los dos discípulos? Y los discípulos que fueron e hicieron como Jesús que les mandó. ¡Qué gran ejemplo! Tal vez en ese momento no entienden. Pero cuando el Señor les dice, si a alguien les preguntan, díganle quién. Jehová. Señor. A diferencia de nosotros, no somos hebreos. Todo el primer siglo de la era cristiana, cuando leían el Antiguo Testamento y se encontraban con la palabra Jehová, ¿sabes qué palabra leían? Curios, Señor. Tal vez para nosotros, Señor, Señor. Pero ellos, cada vez que oían la palabra Señor, inmediatamente, por medio de la traducción, lo llevaban ¿a quién? A la palabra Jehová. Y cuando van buscando esos animalitos y leen que Jehová los necesita, que el Señor los necesita, ¿qué unieron en su mente? Esto es lo que Zacarías dijo. Entonces ellos dijeron, ¿ahora qué?
Es el momento. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Verso 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ella sus mantos. Y él se sentó encima. Observa ahora la multitud. Verso 8 y 9. La declaración de la multitud. Y la multitud, que era numerosa, Lucas agrega que los discípulos comenzaron a alabar a Dios. Levantaron alabanzas. ¿Por qué levantaron alabanzas? Porque ellos, ¿qué? Asociaron la profecía. Diciendo, wow, ¿hoy qué? Se está cumpliendo. Vamos a ser libres. Y la multitud, que era numerosa, tendían sus mantos en el campo y en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Esta es la reacción espontánea de la gente que al oír de Jesús quieren preparar ¿qué? La alfombra roja. Hoy en día todo artista, personaje, modelo, en un evento importante, ¿qué hacen? La alfombra roja. Por eso algunos dicen, parece que vienes caminando como en la alfombra roja. ¿Por qué? Porque era algo ¿qué? Un momento especial. Mira el verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás comenzaron ¿a qué? A clamar, a anunciar, a decir. ¿Qué dicen? Hosana. ¿Hosana qué? Hosana al Hijo de David. Hosana. Hosana. Esa expresión significa, esa es una traducción del libro de los Salmos, ya vamos a leer el Salmo 118, que es la palabra reina sobre nosotros o bendito el que viene a reinar. Esa es la expresión. A veces nosotros lo usamos Hosana, Hosana como una reacción, como aleluya, como alegría, pero Hosana significa sé nuestro rey. Bendito es el rey. Mira lo que dicen ellos. Hosana, ¿a quién? ¿A quién? ¿Por qué al hijo de David y no hijo de Abraham? En Mateo capítulo 1 dice que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David? Porque se prometió el trono a un descendiente de David. Bendito el que viene en el nombre de quién. Ahora, al leer la profecía, viene en el nombre del Señor. ¿Pero quién es el que viene? El mismo Señor, el mismo Señor. Hosana, ¿dónde? En las alturas. Y Lucas dice que alababan a Dios dando voces, dando voces. Ahora, la nación, entendiendo todo lo que está ocurriendo, comienzan a citar, mira, Salmo 118, libro de los Salmos, el capítulo 118. Que es un salmo que nosotros conocemos, que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Ahora, mira el verso 25, Salmo 118, verso 25. Oh Jehová, ¿qué? Sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar, ¿qué? Ahora, verso 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Es un salmo que declara la gloria del Mesías reinando sobre esta tierra. Y como es lógico, y lo ven entrando, que dicen, ¿vamos a qué? A alabar, porque vamos a qué? A reinar. Pero en el relato de Mateo, observa el verso 23. Mateo capítulo 23. Esto va a ocurrir un par de días después de esta entrada triunfal. Mira las palabras de Jesús. Verso 37. ¿Estás ahí? Jerusalén, Jerusalén, ¿qué? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. ¿Y qué dice el texto? Mas vosotros no quisisteis. ¿Cómo es posible? Si lo están clamando como rey. Están diciendo reina sobre nosotros. Y Jesús llora por Jerusalén. Porque a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mira el verso 38. ¿Qué ocurre con el reino? Con su reinado. Porque usted no puede decir que Jesucristo hoy está reinando, de hecho sí está reinando a la diestra del trono. Pero la profecía nos dice que Jesucristo va a reinar en el trono de Dios.
La profecía dice que va a reinar ¿dónde? En el trono de David, su padre. De lo contrario, sería negar todo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Observa lo que dice Jesús. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué está diciendo? Se manifestó por última vez como rey, pero no se estableció como rey. ¿Por qué? Porque dice vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué es desierto? Abandonada, vacía. Y el postrer estado de una casa vacía, limpia pero vacía, es peor. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, limpien la casa, echen fuera al demonio, pero si no la ocupa alguien? Es peor todavía. Y su condición fue peor, porque vino juicio, dureza, ceguera hasta el día de hoy. Mira lo que dice el texto. Porque os digo que desde ahora, ¿qué? No me veréis. No lo van a ver físicamente. Hasta que digáis. Ese hasta que significa un juicio temporal. Hasta que digáis qué. Hosanna. Hosanna. Salmo 118, el salmo que leíamos. Hasta que digan lo que dijeron cuando Jesús estuvo entrando. Un grupo de redimidos, de judíos, siempre Dios se movió por su manada pequeña. Un grupo de redimidos, ¿qué tiene que decir? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí está la multitud gritando, sé nuestro rey ahora, sé nuestro rey ahora. Pero no lo habían proclamado como rey. Jesús dijo, este pueblo, ¿qué hace? De labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y eso también puede ocurrirnos a nosotros. Alabar al rey, cantar. Hoy cantamos 2 himnos clásicos preciosos. Salieron más o menos porque los cantamos poco. A mí no me gusta mucho la melodía de Manos Cariñosas. Porque me decían hermanos cariñosas. No me gusta. Eso es broma aparte. Es un precioso himno que declara la grandeza de nuestro Señor. Volviendo a este punto, no es suficiente solamente decir ¿qué? Porque esa misma gente, día domingo, están diciéndole, reina sobre nosotros. ¿Qué van a decir el jueves? ¿Qué van a decir el jueves? Crucifícale. Crucifícale, crucifícale. Suéltanos, libéranos. ¿A quién? A Barrabás. ¿Por qué? Porque Barrabás políticamente hacía mucho más que un rey que les decían si te dan en una mejilla, por la otra. Si te obligan a llevar una carga, ve con él y lleva 2 veces. Si te piden tu capa o tu saco, da también tu capa. Ellos dijeron que no queremos a este rey. ¿Qué es lo que ellos nos vieron? La revelación completa de Dios. Crucifícale. Es muy posible que nuestra indiferencia hacia Cristo hoy sea exactamente igual. Lo proclamamos como rey porque nos acordamos, lo adoramos, pero realmente hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. Solamente para mencionar, en Lucas hace mención en el capítulo 19 otra reacción que no lo narra Mateo. Lo va a narrar más abajo después de la limpieza del templo, la reacción de ellos. De los fariseos. ¿Qué pasó con los fariseos? Dice el capítulo 19 de Lucas, verso 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, mira cómo le llaman, los fariseos a Jesús, ¿cómo le llaman? Y no lo consideran maestro. Eso es una falsedad, es una hipocresía. Reprende a tus discípulos, hazlos callar. ¿Cómo es posible que estén citando qué? El Antiguo Testamento y te estén proclamando como quién? Como el Mesías, como el libertador. Él les respondió y les dijo, verso 40, os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Clamarían. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo exactamente en ese momento la entrada anunciada de Daniel. Pero recuerda que Daniel dijo que él entraría, pero sería quitada la vida del Mesías. Quienes conociendo las Escrituras, los líderes religiosos, quienes conociendo las Escrituras por la dureza de su corazón, decidieron rechazar y como dice Pedro, ¿y matasteis a quién? Al autor de la vida. Es por eso que Jesús le dice, el reino que fue ofrecido a ustedes, les es quitado, no reino con ellos. No significa que le quitó el reino a Israel para siempre, sino aquella generación. Lo mismo en Mateo capítulo 12, cuando los líderes le dijeron, sí, tú haces milagros, ¿pero por quién? Por el espíritu de Beelzebú. Ese pecado no tiene perdón
ni en esta vida y en la venida, pero a esa generación que negaban a Jesús. Por último, punto 4, para cerrar el estudio hoy, el tema, hemos hablado del propósito establecido, hemos hablado de la profecía específica, hemos hablado del proceder que se evidencia, los discípulos obedecen, la multitud declara, pero los líderes manifiestan su enojo, su descontento. Versos 10 y 11. Mira la perplejidad en la ciudad. Como en todo lugar, yo lo recuerdo en mi país durante mi juventud, el golpe de Estado, los partidos de izquierda, siempre habían conflictos en las universidades, en algunos colegios. Y los partidos siempre tienen a gente que se les llama los activistas. Los activistas son aquellos que mueven a las multitudes a hacer cosas. Algunos activistas solamente son para incitar a las multitudes. Griten más, griten más, griten más. Y otros para cometer actos vandálicos o algún golpe o alguna cosa, pero estos son un grupo. Entonces, en medio de la alabanza, en medio de la alegría, obviamente estaba un grupo que no estaba de acuerdo con el Imperio Romano, con el dominio romano, e incitan a la multitud. Observa lo que ocurre en verso 10. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo que, ¿quién es este? ¿Por qué lo están recibiendo así? Ahora, estamos hablando de Jerusalén. Si estudiamos los evangelios, Jesucristo no pasó una noche en Jerusalén hasta la última semana. Y era un poquito desconocido en Jerusalén. Su ministerio principalmente fue en Galilea. ¿Lo tienen? Por eso mucha gente que había oído de él, sabían acerca de él, pero tal vez físicamente ¿qué? No lo conocían. ¿Quién es este? Debido a que Jesús generalmente había evitado la ciudad, vemos acá esto, muchos no lo conocían. Y la gente decía, ¿este es quién? Mira, ¿Jesús quién? El profeta de Nazaret de Galilea. ¿Por qué profeta? Porque Moisés había dicho en el capítulo 18, verso 15, si le das clic, ahí están los versículos. Moisés había dicho en Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 15, que Dios levantaría a un profeta como él. ¿Ese es quién? El Mesías. Y algunos lo reconocen como profeta, como el Mesías. Ahora, los que lo acompañaban, y la gente decía, este es Jesús. Mira, el verso 11 dice, y la gente decía, este es Jesús. ¿Jesús quién? El hijo de José y María. Están reconociendo su humanidad. Jesús, profeta, ¿de dónde? De Nazaret, de Galilea, porque Jesús fue conocido como Jesús de Nazaret, de la región de Galilea. Dice en Mateo capítulo 21, verso 46, pero al buscaban cómo echarle mano, tenían miedo porque les tenía como profeta. Los líderes quisieron matarlo cuando estaba en el templo, pero cuando iban a prenderlo, retrocedieron, porque mucha gente reconocía a Jesús como ¿quién? Como un profeta. Ahora, se cumple la profecía. Ahora, Lucas registra algo interesante, míralo conmigo, por favor, este versículo es interesante. Es el relato paralelo de Lucas allá en el capítulo 19. Verso 41. Todo esto va a ocurrir en el mismo momento, su entrada, limpieza, va a enjuiciar la hierra. Luego Lucas dice lo siguiente en el capítulo 19, verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Ya lo había hecho antes, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Pero aquí anticipa ¿qué cosa? La dureza de la nación de Israel. Y observa el verso siguiente, diciendo, ¿qué dice? Oh, si también tú conocieses, a lo menos que tu día, que lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué es lo que ellos no vieron? Que el profeta Daniel dijo que entraría el Mesías príncipe, que entraría a Jerusalén, entraría a su ciudad, que vendría el Mesías, el ungido. Ahí está, es el cumplimiento. Jesús los está diciendo, pero ustedes ¿qué? No lo pueden ver. Porque si ellos hubiesen entendido que ese momento, ese día, era esa entrada que fue declarada, también entenderían que ese Mesías tendría que
morir. Se quitará la vida, mas no por sí. No moriría por él. Pero ellos no pudieron conectar las Escrituras. Pablo hoy nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es por eso que este momento es increíble. Es increíble, Jesús llora en estos momentos. Y si tan solo supieses, entendiese cuál es tu día. Por eso Pablo va a escribir después en Romanos capítulo 11, verso 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no por siempre, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y cumplido el tiempo de los gentiles, Dios salvará ¿a quién? A Israel, su pueblo. ¿Por qué? Porque hay un reino pendiente. Y después de esto, dice Daniel capítulo 9, verso 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Qué increíble. Yo me admiro de la exactitud de las Escrituras. Cómo se cumple la palabra del Señor. Es por eso que Jesús dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús antes de entregar su espíritu? Padre, consumado es. ¿Qué significa eso? Cumplí lo que tú me mandaste que hiciese. ¿Y cuál es? Dar testimonio del Padre, enseñar el camino al Padre, enseñar la salvación de los hombres. Domingo triunfante. Personalmente creo que no es su entrada triunfal. Que eso ocurrirá ocurrirá al futuro. Se cumplirá Zacarías capítulo 14 porque dice que sus pies tienen que pararse sobre ¿qué? El monte de los olivos. Exactamente. Lo mismo que los ángeles le dijeron a los discípulos en Hechos 1. Asimismo, como le habéis visto ir al cielo, asimismo va a descender. ¿Cómo le vieron ellos? Cubierto en una nube. Y Jesús varias veces en Mateo 24, 25 dice que Él vendrá en la nube de gloria del Padre, con poder y gran gloria. Y cuando Él venga, Él será Rey de reyes y Señor de señores, sujetando a todos los que se oponen a su reino, a su voluntad. ¿Cuándo? Solo están los planes del eterno Padre. Termino, lecciones importantes, 3 lecciones. Primero, debemos honrar al Señor obedeciendo, ¿qué cosa? Sus mandamientos. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron a buscar el animal. Tal vez para ellos algo ilógico, no lo entendían en su momento, pero obediencia trae consigo bendición. Desobediencia trae consigo disciplina. No quiero hacer una aplicación, aunque no está en el texto, pero es mi aplicación en la obediencia. No puedes pedir bendición a Dios cuando abiertamente estás ¿en qué? En desobediencia. Es como contradictorio. Soluciona primero tu problema de obediencia. Segundo lugar, debemos honrar al Señor dando siempre lo mejor que tenemos. Los discípulos pusieron sus capas, tanto en el borriquito, en el animalito, como también ¿dónde? En el piso. ¿Qué traes tú para dar al Señor? ¿Qué le doy? ¿Qué le debo dar? Lo mejor. Debiera darle todo, pero si le doy todo, como somos tan humanos, necesitamos algo, le damos algo, pero no debemos darle limosnas. Debemos darle una ofrenda que agrade al Señor. Por último, debemos honrar al Señor dando en mi vida el lugar que le corresponde. ¿Él es rey? ¿Él es rey? ¿Él es rey? ¿Es rey de su vida? Viva como un ciudadano del reino. Él es nuestro supremo comandante. A Él debemos seguir, a Él debemos sujetarnos. Y todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, siempre que sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Y un día toda rodilla se doblará
Y toda lengua confesará, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado, porque tú eres bueno y nos haces recordar la grandeza de Cristo Jesús. Te pido que podamos humillarnos al ver cómo tu palabra se cumple y se cumplirá, porque tú eres fiel, buen Dios, tú eres fiel. Y en esta semana, Señor, que recordamos pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, podamos tener un espíritu receptivo. Ayúdanos a caminar en santidad, a buscar hacer su justicia. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad, buen Dios. Así como lo hizo Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y